está Agustín Domingo, hombre de Juntos Somos Río Negro, que representa a la provincia en la Cámara Baja. Agustín, Mario Favor le saluda, buen día. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien. Agustín, ¿sonó mucho el teléfono después de la votación? Sí, a ver, ya estamos acostumbrados. En realidad lo veníamos charlando en la previa también. Fue una sesión compleja porque se trató nada más y nada menos que una decisión que tomó el presidente de vetar una ley que había sido aprobada, un proyecto de ley. No llegó a ser ley. Para ser ley la tiene que promulgar el presidente. Bueno, usó una facultad que le da la constitucional, que le da la Constitución de vetarla. Y una ley que digo había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras, que se había discutido, que nosotros entendemos que era viable fiscalmente, que de ninguna manera le recomponía o le solucionaba la situación a los jubilados, porque estamos hablando de corregir la fórmula que se aprobó por DNU para que el empalme de enero contemple ese 8% que no se incluyó, que eso evitaría un montón de juicios que ahora inevitablemente van a venir. Pero bueno, el presidente tenía otras opciones, podría haber hecho un veto parcial, haber vetado algunos artículos como la devolución de las deudas con las cajas previsionales no transferidas, y dejar este artículo que era clave, y optó por ir a todo o nada, casi diría que planteó con esto un plebiscito de su gobierno. Y bueno, en ese contexto, puestos a decidir sobre eso, sobre si acompañábamos o nos oponíamos a la decisión que tomó el presidente, nosotros estábamos convencidos de que la ley era una buena ley, pero tampoco queríamos poner en riesgo la gobernabilidad, que digo, la implicancia política, y en esto no hay que ser inocente ni distraído, la implicancia política que hubiera sido que 2/3 de la oposición resistan a una decisión política tan importante como la que tomó el presidente hubiera sido complicado, y por eso decidimos abstenernos. Desde lo financiero se podía pagar. Nosotros entendemos que sí, o sea, es 0,4 puntos del PBI, lo dicen consultoras y especialistas que lo han analizado muy profesionalmente, incluso la Oficina de Presupuesto del Congreso, y cuando uno mira los distintos ahorros o recortes que hizo el gobierno, por ejemplo, en las transferencias discrecionales a provincias, la proyección para el 2024 va a ser de casi un punto del PBI, o sea, más del doble que el costo fiscal eh, que tenía esta ley. Pero claro, quien define las prioridades de en qué se gasta y en qué no es el Ejecutivo. Recordemos que 2024 no tenemos un presupuesto aprobado en el Congreso, sino que hay un presupuesto 2023 reconducido. Ahora Sí. vamos a tener, a partir del domingo que ingresa el presupuesto 2025, por primera vez en la gestión de Milei, de discutir en el Congreso ingresos y gastos y discutir prioridades, y esperemos que se pueda retomar la discusión sobre los jubilados, porque de vuelta quedó ahí una situación no resuelta, que es la falta de empalme. Hay fallos de la Corte que obligan a que haya un empalme cuando se cambia de fórmula, y esto no se está respetando. Yo entiendo eso que me planteás respecto a que no había una afectación financiera que no pudiera compensarse. No es lo que dijo José Luis Espert, por ejemplo, ayer en su alocución, donde dijo que que significativamente esto afectaba al gobierno en cuanto a las erogaciones que iba a tener que hacer, más allá de la bandera del superávit fiscal, ¿no? O de la ausencia de déficit o del equilibrio. Sí, bueno, esa es la posición que el presidente también hizo números que la verdad que trajo a valor actual la, toda la serie de pagos futuros. Me parece que esa es la estrategia comunicacional del gobierno. Nosotros también hacemos números y entendíamos que era pagable. Obviamente que uno tiene que definir prioridades, y si sube un gasto tiene que bajar otro, y la palabra última en ese sentido la tiene el gobierno, y el que decidió no priorizar este aumento en el gasto a los jubilados, que Mm. para nosotros de vuelta era mucho más responsable fiscalmente, porque lo que se está haciendo ahora es patear hacia adelante gastos que indefectiblemente va a tener que incurrir cuando tenga que pagar los juicios. Eh,
Agustín, ¿qué tal? Luciano García habla. ¿Por qué se plantea esto de los juicios? ¿Por qué motivos pueden accionar judicialmente contra el Estado Nacional? Porque cuando uno cambia de una fórmula, la fórmula anterior que rigió hasta el 31 de diciembre establecía una combinación entre la recaudación de la ANSES y la evolución de los salarios reales del RIPTE. Y se pasó a inflación. Pero no se pasó a inflación desde el 1 de enero, sino que dijo por enero se reconoce un 12%, y en enero la inflación fue del 20,6%. Entonces ahí hay 8 puntos, 12,5, creo, hay 8 puntos, que no se reconocieron, y hay fallos de la justicia que dicen que el empalme debe ser perfecto, o sea, uno no puede dejar huecos en el medio. Y hay fallos que le dieron la razón a los jubilados en cambios de fórmula anteriores y que ahora le van a volver a dar la razón. Eh, Digo, por eso va a haber juicios, indefectiblemente va a haber juicios que se van a perder. Y en esto del déficit y la irresponsabilidad fiscal que planteaba el presidente, ¿considera usted que había otros lugares desde el cual sacar esos montos que necesita el Estado para pagar a los jubilados? Pienso, por ejemplo, en la reducción que se hizo en el impuesto a los bienes personales. Sí, claro, o en la revisión de algunos regímenes de promoción o bueno, en parte de la reducción de los gastos que sufrimos las provincias, de transferencias para gastos corrientes y para gastos de capital que venían a las provincias que se podría haber recurrido allí, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, no era un gasto significativo que no había forma de financiarlo. Ahora el problema sigue, perdón, Agustín, el problema sigue siendo estructural también en cuanto a la cantidad de trabajadores activos que hay y que se necesitan para pagar las jubilaciones y las pensiones. Evidentemente, y esto es algo que se prolonga en el tiempo y que gobierne quien gobierne va a ser el problema central, ahora y a futuro. Sí, tiene dos puntas. Por un lado, la cantidad de trabajadores informales que hay, que creo que parte de la reforma laboral que estuvo en la ley bases y las reformas que aún hay pendientes se apuntan a eso, a incorporar más trabajadores formales, más aportantes al sistema. Y por otro lado, la cantidad de trabajadores o de jubilados que ingresaron sin haber hecho aporte, que ingresaron por el sistema de las moratorias, que también hace que haya mucho más beneficiarios del sistema y mucho menos aportantes. Parte de lo que se incluyó en el Pacto de Mayo es el compromiso de discutir estos temas, la reforma previsional, la reforma laboral, las jubilaciones de privilegios son otra de las causas de un sistema que está quebrado. Sin lugar a dudas, hay muchos temas o soluciones posibles a este problema que representa el sistema previsional que tienen que ser abordados. Después hay una cuestión también, que si cada gobierno que viene cambia la fórmula en cuanto y ajusta la fórmula en cuanto al pago de jubilaciones y pensiones, se va a estar produciendo siempre esto que charlaban, que preguntaba recién Luciano y que respondías, de dejar abierta la posibilidad de un juicio si no se produce ese empalme, porque desde que se recuperaron las jubilaciones tras el periodo de las AFJP, la forma de liquidarlas, que en principio eran discrecional por parte del Estado, después se fue a partir de leyes, ya cambió 4 o 5 veces. Sí, y no es la solución de fondo. La solución de fondo es lo que decíamos antes, revisar jubilaciones de privilegio, generar que haya más aportantes activos, o sea, menos empleo en negro. Esa es la forma correcta de generar los incentivos para que no dé lo mismo aportar que no aportar al sistema. La verdad que las moratorias en ese sentido son un mal incentivo, porque uno dice, bueno, ¿para qué voy a ingresar o a exigirle a mi empleador un trabajo formal donde me haga aportes, que en definitiva me genera menos ingreso de bolsillo? Puedo negociar ahí, tener un mayor ingreso de bolsillo, si total después ingreso en una moratoria. Entonces, algún mecanismo de que no dé lo mismo aportar que no aportar, que genere los incentivos adecuados, también hay que contemplar. Creo que la PUAM, que es la pensión única para el adulto mayor, iba en ese sentido, es decir, garantizarle un piso de un haber mínimo a aquel que no tuvo aportes en su vida activa, pero aquel que sí los tuvo, que tenga un ingreso en su vida pasiva diferente, ¿no? ¿Qué opinión le merece, diputado, lo que se vive puertas afuera del Congreso durante algunas sesiones? Se vio ayer también y lo muestran las cámaras de televisión. Bueno, sí, lamentablemente esto es un tema que genera muchas diferencias y hay manifestaciones
en contra, de grupos que no están de acuerdo con lo que se está votando. Es lo que pasa en cada una de las leyes que tocan intereses que se tratan en el Congreso. Agustín, gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes por el contacto. Gracias. Hasta luego.